Un día llegué y escuché risas en mi sala. Mi nuera estaba mostrando la casa a un comprador. Pensé en venderla, suegra. Total, usted ya vivió su vida, respondí serena. ¿Y tú? Acabas de empezar a arruinar la tuya. El silencio cayó como un golpe. Se quedó pálida. Nunca olvidaré el sonido de esas risas. Era martes por la tarde cuando regresé de mi consulta médica. Apenas había cerrado la puerta cuando las escuché. Carcajadas desconocidas rebotando en las paredes que yo misma levanté hace 35 años. Risas que no me pertenecían, en una casa que sí. Dejé mi bolso en la entrada. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por algo que aún no sabía nombrar. Caminé despacio hacia la sala, cada paso sobre el piso de madera maciza que elegí pieza por pieza. Y entonces los vi. Vanessa, mi nuera, estaba de pie junto a la ventana principal, señalando el jardín con ese gesto de dueña que había perfeccionado en los últimos meses. A su lado, un hombre de traje gris tomaba fotografías con su celular. Un hombre que yo jamás había visto en mi vida. Los acabados son originales, decía ella con una sonrisa brillante. Mire estos techos altos, esta iluminación natural. Es una joya de propiedad. Me quedé paralizada en el umbral. El desconocido asintió, escribiendo algo en una libreta. ¿Y cuánto pide por ella? Vanessa ni siquiera se inmutó. 4.800.000 pesos. Es un precio justo considerando la ubicación y el tamaño del terreno. 4.800.000 pesos. El valor exacto de mi casa. El número que solo aparecía en mis documentos privados. Sentí que el aire se volvía denso. Entonces me vio. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y en ese instante algo cambió en su expresión. No era vergüenza, era cálculo. Estaba midiendo qué decir, cómo salir de esto. «Ah, suegra», dijo con una voz demasiado dulce. No la escuché llegar. No respondí. Solo sostuve su mirada mientras el desconocido me extendía la mano. «Buenas tardes, señora. Soy el ingeniero Maldonado. Vine a conocer la propiedad». Mi boca se movió sola. ¿A conocer mi propiedad? Vanessa soltó una risa nerviosa. Es que... Bueno, pensé que sería buena idea explorar opciones. Se acercó a mí, bajando la voz como si compartiera un secreto. Total, usted ya vivió su vida, suegra. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. ¿No cree que sería mejor venderla y que todos aprovecháramos ese dinero? El silencio que siguió fue ensordecedor. El ingeniero Maldonado tosió incómodo, mirando entre Vanessa y yo como si acabara de entender que había entrado en un campo minado. Pero yo no aparté los ojos de ella, de esa mujer que llegó a mi casa hace 2 años pidiendo refugio, que durmió en mis sábanas, que comió de mis platos, que juró frente a mi hijo que lo amaría en la riqueza y en la pobreza. Ya vivió su vida. Esas 4 palabras daban vueltas en mi cabeza como abejas furiosas. Respiré hondo. Sentí cómo la sangre subía a mis mejillas, no de vergüenza, sino de algo más primitivo, más antiguo, algo que había dormido en mí durante demasiado tiempo. Cuando hablé, mi voz salió tranquila, demasiado tranquila. «¿Y tú?» Hice una pausa, dejando que cada palabra cayera como una piedra en agua quieta. «Acabas de empezar a arruinar la tuya». Vanessa parpadeó. La sonrisa se le congeló en la cara. ¿Perdón? No repetí nada. Solo me volví hacia el ingeniero Maldonado, quien ya estaba guardando su libreta con prisa evidente. «Ingeniero, lamento que haya desperdiciado su tiempo», dije con una cortesía helada. «Esta casa no está en venta, nunca lo ha estado, y quien le dijo lo contrario no tiene ningún derecho sobre ella». El hombre asintió rápidamente, murmurando disculpas mientras se dirigía a la puerta. Vanessa intentó detenerlo, pero ya era tarde. La puerta se cerró con un golpe seco. Y entonces quedamos solas. Vanessa se volvió hacia mí, y por primera vez desde que la conocí, vi algo diferente en sus ojos. No era arrepentimiento, era furia apenas contenida. «¿Cómo se atreve a humillarme así?», siseó. Yo solo trataba de ayudar.
esta casa se está cayendo a pedazos. Usted ya no puede mantenerla. Y Rodrigo, y yo. Rodrigo y tú, la interrumpí. Viven aquí por mi generosidad, comen de mi comida, duermen bajo mi techo, y ahora descubro que intentas vender lo que no te pertenece. Se quedó pálida. Completamente pálida. Yo no era así, solo quería... ¿Qué querías, Vanessa? Mi voz seguía calmada, pero cada palabra salía afilada como un bisturí. ¿Quitarme mi casa mientras aún respiro? ¿Dejarme sin nada porque decidiste que ya no valgo la pena? No respondió. Sus labios temblaban. Caminé hacia ella, y aunque soy 20 centímetros más baja, en ese momento sentí que la miraba desde muy arriba. Esta conversación no ha terminado, susurré. Pero te voy a dar un consejo. Reza para que tu esposo no se entere de esto antes de que yo decida qué hacer contigo. Di media vuelta y subí las escaleras hacia mi habitación. Mis piernas apenas me sostenían, pero no podía dejar que ella lo viera. No podía dejar que supiera que por dentro estaba hecha pedazos. Cerré la puerta con seguro. Me senté en el borde de mi cama, esa misma cama donde dormí con mi esposo durante 30 años, donde lo cuidé en sus últimos días, donde lloré su muerte hasta quedarme sin lágrimas. Y solo entonces, en el silencio de mi propia habitación, dejé que el temblor en mis manos se extendiera por todo mi cuerpo. Ya vivió su vida. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a mirarme y decidir que mi tiempo había terminado, que yo ya no merecía ni siquiera el techo que construí con mis propias manos? Apreté los puños sobre mi regazo, porque ahí estaba el problema. Vanessa no sabía quién era yo. No sabía que esta casa no era solo paredes y ventanas. Era mi obra, mi diseño, mi sacrificio. Y lo más grave, no sabía hasta dónde era capaz de llegar para protegerla, pero estaba a punto de descubrirlo. Abajo, escuché pasos apresurados. Una puerta que se abría. La voz de Rodrigo preguntando qué había pasado. La voz chillona de Vanessa, inventando su versión de los hechos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el jardín que sembré con mis propias manos, el limonero que planté cuando Rodrigo nació, la banca de hierro donde mi esposo y yo tomábamos café cada mañana. Esta no era solo mi casa, era mi vida entera, y nadie, absolutamente nadie, me la iba a quitar. Si esta historia te está tocando el corazón y quieres saber cómo termina, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo. Porque lo que viene, nadie se lo esperaba. Apoyé la frente contra el cristal frío de la ventana. Vanessa acababa de cometer el error más grande de su vida, solo que todavía no lo sabía. Esa noche no bajé a cenar. Escuché los golpes suaves en mi puerta. La voz de Rodrigo, mi hijo, preguntando si estaba bien, diciendo que necesitábamos hablar, pero no respondí. Porque si abría esa puerta, si veía su cara, tal vez diría cosas que no podría retractar. En cambio, me quedé sentada en el sillón junto a la ventana, mirando las sombras del jardín mientras la noche se tragaba los colores del día. Y ahí, en ese silencio, hice algo que no había hecho en años. Recordé a la mujer que fui. Mi nombre es Elisa Montero. Tengo 68 años, pero hubo un tiempo en que 68 me parecía una eternidad lejana. Hubo un tiempo en que yo era imparable. Cerré los ojos y me vi a mí misma a los 33 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo, las manos manchadas de tinta y yeso, inclinada sobre un tablero de dibujo en una oficina diminuta que apenas tenía ventanas. Era 1990. Acababa de recibirme como arquitecta en un mundo que todavía miraba raro a las mujeres con casco y planos bajo el brazo. Mi esposo, Fernando, trabajaba como contador en una empresa mediana. Rodrigo tenía apenas 3 años y corría descalzo por nuestra casa rentada en la colonia Narvarte, un departamento de 2 habitaciones donde los vecinos de arriba hacían tanto ruido que parecía que movían muebles a medianoche. «Elisa», me decía Fernando mientras tomábamos café instantáneo en la madrugada, «algún día vamos a tener nuestra propia casa.
Una que tú diseñes, una que sea solo nuestra. Yo sonreía, asentía, pero por dentro pensaba, no algún día, pronto. Porque yo no era de las que esperaban. Durante 5 años trabajé en 3 empleos simultáneos. Diseñaba casas de día para un despacho donde me pagaban la mitad que a mis colegas hombres. Por las tardes daba clases de dibujo técnico en una preparatoria. Y por las noches, después de acostar a Rodrigo, me encerraba en la mesa del comedor y diseñaba proyectos freelance para constructoras pequeñas que necesitaban planos baratos y rápidos. Fernando nunca me pidió que parara. Jamás me dijo, ya es suficiente, o descansa. Él cuidaba de Rodrigo cuando yo tenía entregas. Me preparaba té cuando mis ojos ya no podían enfocar los números. Me masajeaba los hombros cuando el peso de las preocupaciones me doblaba la espalda. Eres la mujer más fuerte que conozco, me susurraba al oído, y yo le creía, porque tenía que hacerlo. En 1995, después de 5 años de no dormir más de 4 horas por noche, de ahorrar cada peso que entraba a la casa, de rechazar salidas y fiestas y vacaciones, finalmente lo logramos. Compramos el terreno. No era grande, apenas 400 metros cuadrados en las afueras de Coyoacán, en una zona que entonces era casi rural. Pero era nuestro. Recuerdo el día que pisé ese pedazo de tierra por primera vez. Todavía olía a lluvia reciente. Había hierbas altas y piedras por todos lados. Fernando me tomó de la mano y me preguntó, ¿qué ves? Yo sonreí. Cerré los ojos y vi todo. Vi las paredes elevándose, vi las ventanas dejando entrar la luz de la mañana, vi un jardín donde Rodrigo podría jugar, vi una cocina grande donde prepararíamos comidas los domingos, vi una biblioteca donde guardaríamos los libros que amábamos, vi un hogar. Veo nuestra vida, le dije. Y entonces me puse a trabajar. Diseñé cada centímetro de esta casa, cada ángulo, cada ventana. Elegí la orientación para aprovechar el sol de la mañana en las recámaras. Calculé la altura de los techos para que el calor no se concentrara en verano. Diseñé closets profundos, alacenas espaciosas, baños con ventilación natural. Pero no solo diseñé, también construí. Sí, yo misma. Porque no teníamos dinero para contratar toda la mano de obra. Así que aprendí a mezclar cemento, a colocar ladrillos, a nivelar pisos. Aprendí a usar el taladro, la lijadora, el martillo. Mis manos, que antes solo conocían lápices y reglas, se llenaron de callos y cicatrices. Fernando trabajaba conmigo cada fin de semana. Rodrigo jugaba entre las bolsas de arena, construyendo sus propios castillos mientras nosotros levantábamos los muros de los nuestros. Tardamos 3 años. 3 años de sangre, sudor y lágrimas literales. 3 años de noches donde me quedaba dormida con las manos adoloridas. 3 años de levantarme antes del amanecer para revisar que todo estuviera avanzando bien. Pero en 1998 finalmente nos mudamos. Recuerdo cómo me sentí la primera noche que dormí en esta casa. Acostada en el piso de la recámara principal, porque todavía no teníamos cama nueva, mirando el techo que yo misma había planeado, sintiendo las paredes que yo misma había ayudado a levantar. Lloré. Lloré tanto que Fernando se asustó. ¿Qué pasa?, me preguntó, abrazándome. Nada, susurré. Es que lo logramos. Realmente lo logramos. Esta casa no era solo ladrillos y concreto. Era prueba viviente de que cuando una mujer decide algo, el universo entero tiene que hacerse a un lado. Los años pasaron. Rodrigo creció entre estas paredes. Aprendió a andar en bicicleta en este jardín. Celebró cumpleaños en esta sala. Trajo amigos, novias, sueños. Fernando y yo envejecimos aquí. Celebramos aniversarios, lloramos pérdidas. Plantamos árboles, remozamos habitaciones. Cada rincón de esta casa guardaba un pedazo de nosotros, y entonces, hace 8 años, Fernando enfermó. Cáncer de páncreas. Etapa 4. 6 meses de vida, dijeron los doctores. Viví 11.
11 meses donde esta casa se transformó en hospital, en refugio, en templo, donde yo me transformé en enfermera, en guerrera, en viuda anticipada. Lo cuidé aquí, en nuestra recámara, en esa cama donde habíamos dormido juntos durante 30 años. Le di sus medicinas. Lo bañé cuando ya no podía hacerlo solo. Le leí sus libros favoritos. Le sostuve la mano mientras el dolor lo partía en dos. Y aquí murió, en mis brazos, mirándome con esos ojos que me habían visto construir imperios desde cero. Sus últimas palabras fueron: «Cuídala, ella también es tuya». No hablaba de mí, hablaba de la casa, porque él sabía que esta casa era más que un lugar. Era mi legado, mi obra maestra, mi prueba de que Elisa Montero había existido y había dejado huella en este mundo. Después de su muerte, Rodrigo quiso que me mudara con él. «Mamá, es muy grande esta casa para ti sola», decía. «Vente a vivir con nosotros». Pero yo me negué. ¿Cómo iba a abandonar el único lugar donde todavía podía sentir a Fernando? ¿Cómo iba a dejar los árboles que plantamos juntos, las habitaciones que pintamos, el jardín donde esparcí sus cenizas? Me quedé, sola, sí, pero en casa. Y ahora, 27 años después de haber terminado de construirla, 35 desde que compré el terreno, alguien entraba a mi sala y decidía que todo eso no importaba, que yo ya había vivido suficiente, que era hora de vender. Abrí los ojos. La noche ya había caído completamente. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos como estrellas caídas. Me levanté del sillón. Mis rodillas protestaron, pero las ignoré. Caminé hacia mi closet y saqué una caja de zapatos vieja que guardaba en el estante más alto. Adentro estaban los planos originales de esta casa, amarillentos, doblados, manchados con café y lágrimas y polvo de construcción. Los desdoblé sobre la cama. Pasé mis dedos sobre las líneas que había trazado hace décadas. Cada medida, cada cálculo, cada sueño hecho realidad. Esta casa valía 4.800.000 pesos según el mercado actual. Pero para mí no tenía precio. Y si Vanessa creía que podía arrebatármela con sonrisas falsas y compradores desconocidos, estaba muy equivocada. Porque yo era Elisa Montero, la mujer que construyó su propio castillo. Y los castillos no se rinden sin batalla. Doblé los planos con cuidado. Los guardé de nuevo en su caja. Y entonces hice algo que no hacía desde el funeral de Fernando. Me arrodillé junto a la cama y recé. No recé por paciencia. No recé por perdón. Recé por fuerza, porque la iba a necesitar. A la mañana siguiente, bajé a desayunar como si nada hubiera pasado. Vanessa estaba en la cocina preparando café. Cuando me vio entrar, se tensó visiblemente. Sus manos se detuvieron sobre la cafetera. «Buenos días», dije con una voz neutral, casi amable. Ella parpadeó, confundida. «Buenos días, suegra». No dije nada más. Simplemente saqué mi taza favorita, la de cerámica azul que Fernando me regaló en nuestro 10º aniversario, y esperé mi turno para servirme café. El silencio en la cocina era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Rodrigo entró minutos después, con esa cara de hombre que durmió mal y despertó peor. Mi hijo, mi único hijo, 43 años, ingeniero civil, con el cabello ya escaseando en la coronilla y esas arrugas alrededor de los ojos que lo hacían ver mayor de lo que era. Me miró como si esperara una explosión, pero yo solo sonreí. «¿Dormiste bien, hijo?» Su desconcierto fue evidente. Yo, «Sí, mamá. ¿Y tú?» Como siempre, tomé un sorbo de mi café. «Voy a salir unas horas. Tengo algunas cosas que resolver». Vanessa y Rodrigo intercambiaron miradas rápidas. Ella parecía aliviada. Él, cauteloso. No les di tiempo de preguntar nada más. Tomé mis llaves, mi bolso, y salí de la casa sin voltear atrás. Pero no fui a resolver cosas, fui a recordar. Conduje hasta un café en La Condesa.
uno que solía frecuentar con Fernando cuando necesitábamos escapar del ruido del mundo. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí un café americano y dejé que mi mente viajara hacia atrás. 2 años. Solo habían pasado 2 años desde que Rodrigo llegó con Vanessa. Fue una tarde de octubre. Yo estaba podando los rosales del jardín cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo con una maleta en cada mano y una mujer desconocida a su lado. «Mamá», dijo con esa sonrisa nerviosa que usaba cuando sabía que estaba a punto de pedirme algo grande. «Ella es Vanessa. Mi novia». Novia. Ni siquiera prometida, solo novia. Vanessa tenía 32 años entonces. Rodrigo, 41. 9 años de diferencia. Cabello largo y negro, perfectamente lacio. Uñas impecables color rojo sangre. Ropa ajustada que gritaba marca sin serlo realmente. Y esa sonrisa. Dios, esa sonrisa que parecía practicada frente al espejo. «Mucho gusto, señora Montero», dijo con voz suave, casi infantil. «Rodrigo me ha contado tanto de usted». Yo estreché su mano, fría. Demasiado fría para un día cálido. «El gusto es mío». Miré a mi hijo. ¿Van a pasar o solo venían de visita? Rodrigo se aclaró la garganta. «En realidad, mamá, necesitamos un favor». Por supuesto que sí. Resultó que Rodrigo había perdido su trabajo 3 meses atrás. Una reestructuración en la empresa, dijeron. Lo último en entrar, lo primero en salir. Y Vanessa, según me contó, trabajaba en ventas, pero estaba entre empleos. Entre empleos. Qué forma tan elegante de decir desempleada. «Necesitamos quedarnos aquí un tiempo», dijo Rodrigo sin mirarme a los ojos. «Solo hasta que consiga algo nuevo. Un par de meses máximo». «¿Un par de meses?» Debí decir que no. Debí preguntarle por qué no buscaban ayuda con la familia de ella. Debí establecer reglas claras, límites, fechas específicas. Pero miré a mi hijo, ese hombre que había criado sola después de la muerte de Fernando, y vi algo en sus ojos que me asustó: desesperación. «Está bien», dije. «Pueden quedarse». Vanessa sonrió. Una sonrisa victoriosa que intentó disfrazar de gratitud. «Gracias, suegra. No sabe cuánto significa esto para nosotros». Suegra. Ya me llamaba suegra sin siquiera estar casados. Los primeros días fueron tolerables. Vanessa se mostraba amable, servicial. Ayudaba con la limpieza, preparaba el desayuno, preguntaba si necesitaba algo del supermercado. Rodrigo pasaba las mañanas enviando currículums y haciendo entrevistas por videollamada. Por las tardes salía con Vanessa a conocer el barrio o se encerraban en su habitación. Yo intentaba darles espacio. Después de todo, eran pareja. Necesitaban privacidad, pero entonces empezaron los cambios. Pequeños al principio, casi imperceptibles. Vanessa comenzó a reorganizar la cocina. «Es que así es más práctico, suegra», decía mientras movía mis ollas del lugar. Cambió las cortinas de la sala sin preguntarme. «Las otras ya estaban muy viejas», justificó. Trajo un sofá nuevo que compró en una oferta y relegó mi sillón favorito al sótano. «Este es más moderno», aseguró. Cada vez que protestaba, Rodrigo intervenía. «Mamá, no es para tanto. Solo está tratando de ayudar». ¿Ayudar? ¿Borrando mi presencia de mi propia casa? Pero yo callaba, porque no quería ser esa suegra, la que se queja, la que interfiere, la que hace drama por todo. Así que tragaba mi incomodidad y sonreía. El par de meses se convirtió en 6, luego en 1 año. Después, en 1 año y medio. Rodrigo consiguió trabajos esporádicos como freelance, pero nada estable. Vanessa seguía buscando, pero nunca encontraba nada que le convenciera. Y mientras tanto, mi casa dejaba de ser mía. Vanessa invitaba amigas sin avisarme. Celebraban cumpleaños de gente que yo no conocía en mi sala. Usaban mi vajilla buena, la que solo sacaba en Navidad. Dejaban platos sucios en el fregadero para que yo los lavara.
Cuando les pedía que contribuyeran con los gastos, Rodrigo me miraba con ojos de perro apaleado. «Mamá, sabes que estamos ajustados. En cuanto mejore la situación». Pero la situación nunca mejoraba. Y Vanessa cada día se comportaba menos como invitada y más como dueña. Empezó a llamar a mi casa nuestra casa, a referirse a mi jardín como nuestro jardín, a mi sala como nuestra sala. Cuando sus amigas preguntaban, decía: «Sí, vivimos aquí. Es una casa familiar». Como si yo fuera apenas una inquilina en mi propia propiedad. Rodrigo parecía ciego, o peor, parecía no querer ver. Una noche lo confronté. Fue hace 6 meses, después de que Vanessa redecorara mi comedor sin siquiera consultarme. «Hijo», le dije cuando estuvimos solos, «necesitamos hablar». Él suspiró, como si ya supiera lo que venía, como si estuviera cansado de escucharlo. «Mamá, por favor, no empieces». ¿Empezar qué? ¿A defender lo que es mío? ¿A pedir un mínimo de respeto? «Vanessa te respeta», dijo, pero su voz sonaba hueca, como si repitiera algo que había ensayado. «Ella solo quiere que la casa se vea bien, que sea un lugar agradable para todos». Era agradable antes de que llegara. Rodrigo cerró los ojos. «Mamá, no hagas esto, por favor». ¿Hacer qué? ¿Recordarte que esta casa es mía? ¿Que ustedes están aquí por mi generosidad? «Ya sé que es tu casa», explotó finalmente. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no me recuerda cada maldito día lo agradecido que debo estar? Me quedé helada. «Vanessa no me recuerda nada», continué con voz temblorosa. «Solo actúa como si tuviera derecho a estar aquí. Lo sé, porque yo se lo di». Se pasó las manos por la cara. «Mamá, la amo, y necesito que hagas un esfuerzo por llevarte bien con ella». La amo. Esas 2 palabras lo explicaban todo. Mi hijo estaba tan enamorado, tan cegado, que no podía ver lo que yo veía con claridad cristalina. Vanessa no amaba esta casa. No lo amaba a él tampoco. Amaba la seguridad, la comodidad, el techo gratis. Pero no podía decirle eso. Porque cuando le dices a un hombre que la mujer que ama solo lo está usando, él no te escucha, solo te odia. Así que me tragué las palabras. Asentí y dejé que creyera que había ganado. Pero esa noche, acostada en mi cama, supe que algo se había roto entre mi hijo y yo. Algo que tal vez nunca podríamos reparar. Y 3 meses después, ahí estaba yo, sentada en un café de la Condesa, tomando un americano frío mientras recordaba cómo había llegado a este punto. Cómo había permitido que una desconocida entrara en mi vida y la desmantelara pieza por pieza. Cómo había perdido a mi hijo sin siquiera darme cuenta del momento exacto en que sucedió. Pagué la cuenta. Salí del café. Y mientras caminaba hacia mi coche, tomé una decisión. No iba a recuperar a mi hijo discutiendo con él. Iba a recuperarlo mostrándole la verdad. Y para eso necesitaba evidencia. Las hormigas no destruyen una casa en un día. Lo hacen lentamente, con paciencia, una migaja a la vez, un pedazo de madera tras otro, hasta que un día te das cuenta de que los cimientos están huecos y es demasiado tarde. Así fue como Vanessa me quitó mi propia vida. No con un golpe. Con 1000 picaduras pequeñas que al principio parecían insignificantes. Regresé a casa esa tarde decidida a observar, a documentar, a ver con ojos nuevos lo que había estado ignorando por meses. Y lo que vi me heló la sangre. Entré por la puerta principal y el olor me golpeó primero. No era el aroma de siempre, esa mezcla de madera vieja y flores del jardín que tanto amaba. Era perfume, un perfume dulzón, pesado, que saturaba el aire como niebla tóxica. Vanessa había comprado uno de esos difusores eléctricos y lo había colocado en la entrada. Vainilla francesa, decía la etiqueta. Yo odiaba la vainilla. Caminé hacia la cocina. Ahí estaba ella, preparando algo en la estufa. Cuando me vio entrar, su sonrisa fue instantánea.
demasiado instantánea. Suegra, qué bueno que llegó. Hice pollo en salsa verde para la comida. Mi estómago gruñó. No había comido nada desde el café de la mañana. ¡Qué bien!, dije, acercándome a la estufa. Pero entonces vi los platos sobre la barra. 2 platos, solo 2, servidos generosamente con arroz blanco esponjado, ensalada fresca, tortillas calientes en una canasta. ¿Y para mí?, pregunté con voz casual. Vanessa ni siquiera pareció incómoda. «Ah, es que no sabía a qué hora llegaría, suegra, pero hay más en la olla. Puede servirse». «Puede servirse», como si yo fuera una invitada llegando tarde a la cena. Me acerqué a la estufa. La olla estaba casi vacía. Solo quedaba un pedazo pequeño de pollo nadando en salsa escasa. Nada de arroz, nada de ensalada. Las sobras. Me estaba dando las sobras en mi propia casa. No dije nada. Serví lo que quedaba en un plato, tomé una tortilla dura del paquete que estaba sobre el refrigerador, no de la canasta con las calientes, y me senté en la mesa del desayunador. No en el comedor, porque Vanessa y Rodrigo ya estaban instalados ahí, comiendo, riendo, hablando de una serie que estaban viendo juntos. Comí sola. En silencio, mirando por la ventana hacia el jardín que yo misma había plantado. El pollo estaba frío. Esa noche decidí quedarme despierta. Esperé hasta que escuché las puertas de las recámaras cerrarse, hasta que las luces del pasillo se apagaron, hasta que la casa quedó sumida en ese silencio profundo de la medianoche. Entonces bajé las escaleras descalza, como ladrona en mi propia casa, y empecé a revisar. Primero, la sala. Los muebles que Vanessa había traído no eran ofertas como había dicho. Revisé las etiquetas que todavía tenían pegadas en la parte de abajo. Tienda departamental de lujo. Cada pieza costaba más de 40,000 pesos. ¿Con qué dinero los había comprado si supuestamente estaba sin trabajo? Abrí los cajones del mueble nuevo. Facturas, montones de facturas a nombre de Vanessa Quiroga Sánchez, tarjetas de crédito, 4 diferentes, todas con saldos en números rojos. Tomé fotos con mi celular. Cada factura, cada estado de cuenta que encontré escondido entre revistas y papeles. Vanessa debía 320,000 pesos en una tarjeta, 240,000 en otra, 180,000 en la tercera y 150,000 en la última. 890,000 pesos en deudas. Y yo que pensaba que no tenía dinero. Seguí buscando. En el estudio que antes era de Fernando, ahora convertido en oficina de Vanessa, encontré algo más. Correos impresos. Conversaciones con un abogado llamado Linares, fechas de 2 meses atrás. Estimada señora Quiroga, en respuesta a su consulta sobre la obtención de poder notarial por incapacidad del propietario, le informo que... Se me cortó la respiración. Incapacidad del propietario. Estaba investigando cómo declararme incapaz. Cómo quitarme el control legal de mi propia propiedad. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer los papeles. Los fotografié todos, cada línea, cada párrafo incriminador. Había más. Un avalúo de la casa realizado 3 semanas atrás por una empresa que yo no había contratado. 4,800,000 pesos, decía, y una nota manuscrita al margen. Comprador interesado. Anticipo 300,000. 300,000 pesos de anticipo. Ya había vendido mi casa, o al menos ya había recibido dinero a cuenta de una venta que yo no había autorizado. Volví a subir las escaleras con piernas temblorosas. Me encerré en mi habitación. Conecté mi celular a la laptop vieja que tenía guardada y transferí todas las fotos. La evidencia estaba ahí, clara, irrefutable. Pero una parte de mí todavía no podía creerlo. Todavía quería pensar que tal vez había malentendido, que tal vez Vanessa tenía una explicación. Qué ingenua fui. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Empecé a notar cosas que antes había ignorado, cosas que me había convencido de que no eran para tanto.
como la forma en que Vanessa organizaba reuniones en mi casa sin avisarme. Sus amigas llegaban en las tardes, se instalaban en la sala como si fuera suya, bebían mi vino, usaban mi baño, dejaban manchas de lápiz labial en mis copas de cristal. Una vez protesté: «Vanessa, me hubiera gustado que me avisaras que vendrían visitas». Ella sonrió con esa dulzura falsa que ya conocía tan bien. «Ay, suegra, pensé que no le importaría. Total, está en su cuarto, ni siquiera la molestamos». En mi cuarto. Como si yo fuera una anciana recluida en un asilo, o como el día que llegué de hacer las compras y encontré mi recámara cerrada con seguro, desde afuera. «¿Por qué está cerrada mi habitación?», pregunté, con las bolsas del súper todavía en las manos. Vanessa salió de la cocina secándose las manos. «Ah, es que estuve limpiando y no quería que entrara el polvo del pasillo. Ya está abierta». Mentira. Cuando entré, todo estaba exactamente como lo había dejado. Ella no había limpiado nada. Había estado buscando algo. Documentos, probablemente. Escrituras. Empecé a guardar todo bajo llave. Mi pasaporte, mis papeles importantes, las escrituras de la casa que antes guardaba en el estudio. Y entonces empezó lo peor. Las cenas. Vanessa comenzó a cocinar elaborado para ella y Rodrigo. Cortes de carne, pasta fresca, postres, pero para mí siempre había una excusa. «Ay, suegra, pensé que ya había cenado. Hice poco porque Rodrigo y yo estamos a dieta. Quedó algo de la comida del mediodía en el refri, puede calentarlo». Siempre sobras, siempre frío, siempre sola. Una noche, Rodrigo y Vanessa cenaron salmón al horno con papas rostizadas y ensalada caprese. Yo comí un sándwich de jamón que me preparé yo misma, sentada en el desayunador, mientras ellos reían y se servían vino en el comedor. Mi comedor, mi vino, mi casa, y yo comiendo sola como una mendiga. Lo peor, Rodrigo ni siquiera se daba cuenta, o no quería darse cuenta. Cuando sus visitas venían, Vanessa tenía una técnica perfecta. «La casa es preciosa», decían sus amigas. «Gracias», respondía ella, como si la hubiera construido con sus propias manos. «Hemos hecho muchas mejoras desde que llegamos». Hemos, como si fueran los dueños. Y si yo bajaba mientras tenían visitas, Vanessa me miraba con una sonrisa tensa. «Suegra, ¿necesita algo? Estamos en medio de una reunión». Como si yo estuviera interrumpiendo, como si yo no tuviera derecho a estar en mi propia sala. Una tarde, una de sus amigas me preguntó directamente: «¿Y usted es la mamá de Rodrigo?». Antes de que pudiera responder, Vanessa intervino con voz melosa. «Sí, ella vive aquí con nosotros. Ya tiene sus años y necesita compañía, ¿verdad, suegra? Vive aquí con nosotros, como si ellos fueran los dueños, como si yo fuera la arrimada». Sonreí, asentí y subí a mi habitación con el corazón hecho pedazos. Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo que yo misma había diseñado, sentí algo que no había sentido en años. No era tristeza, era rabia. Una rabia profunda, antigua, que nacía desde algún lugar oscuro de mi pecho y se extendía como fuego por mis venas. ¿Cómo había permitido esto? ¿Cómo había dejado que esta mujer entrara en mi vida y la deshiciera pieza por pieza? ¿Cómo había permitido que me tratara como basura en mi propia casa? Pero la rabia no era solo contra Vanessa. Era contra mí misma, por ser cobarde, por callar, por sonreír cuando debía gritar, por ser la suegra buena cuando debía ser la dueña de mi propia vida. Me levanté de la cama. Caminé hacia el espejo. La mujer que me miraba tenía 68 años. Arrugas alrededor de los ojos, canas asomándose entre el cabello teñido, manos con manchas de la edad. Pero también tenía algo más. Tenía la mirada de alguien que había construido imperios, que había levantado casas con sus propias manos, que había sobrevivido pérdidas que hubieran destruido a otros. «Ya basta», le dije a mi reflejo. Y por primera vez en 2 años sentí que la mujer del espejo me creía.
Hay momentos en la vida donde todo cambia en un segundo. Un diagnóstico médico, una llamada a medianoche, una puerta que se abre y revela algo que no debías ver. Para mí, ese momento llegó un martes por la mañana, 3 días después de encontrar las deudas de Vanessa. Rodrigo había salido temprano a una entrevista de trabajo. Vanessa todavía dormía, o al menos eso creía yo. Bajé a la cocina a prepararme café cuando vi el sobre. Estaba sobre la mesa del comedor. Manila, grande, con el logotipo de una notaría impreso en la esquina superior. Notaría Pública 186, Lic. Humberto Carmona Soto. El sobre estaba abierto. Debí dejarlo ahí. Debí respetar la privacidad. Pero ya no era momento de debería. Saqué los documentos, y lo que leí me quitó el aire de los pulmones. Era un formato de poder notarial, redactado a nombre de Vanessa Quiroga Sánchez, otorgándole facultades amplias y generales para administrar, vender, hipotecar y realizar cualquier acto de dominio sobre la propiedad ubicada en Cerrada de los Cedros 47, Coyoacán. Mi casa, mi dirección. Pero lo más espantoso no era eso. Era la firma al final del documento. Una firma temblorosa, irregular, que supuestamente era mía. Solo que yo jamás había firmado ese papel. Las manos me temblaban tanto que casi dejo caer las hojas. Había más documentos. Una carta del notario solicitando la comparecencia de la señora Elisa Montero para ratificar el poder otorgado, fechada hace 2 semanas. Y una respuesta manuscrita, supuestamente de mi puño y letra, diciendo: por motivos de salud no puedo presentarme personalmente. Autorizo que mi nuera Vanessa Quiroga proceda en mi representación. Mi letra, o al menos una imitación casi perfecta de ella. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Vanessa no solo estaba planeando venderme la casa, ya había falsificado documentos para hacerlo legalmente. Fotografié todo, cada página, cada firma falsa, cada línea incriminatoria, y entonces encontré algo más, una copia de mi identificación oficial. Pero no era mi IFE actual, era una vieja, una que había perdido hace 2 años y reporté como extraviada. ¿Cómo la había conseguido? La respuesta llegó como un golpe. Había estado revisando mi basura, mis cajones, mis documentos viejos guardados en cajas del sótano. Había estado planeando esto desde hace meses. El sonido de pasos en el piso de arriba me paralizó. Guardé todo rápidamente en el sobre y lo dejé exactamente como lo había encontrado. Subí las escaleras tratando de caminar normal, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Necesitaba ayuda, ayuda real. Esa misma tarde, sin decirle nada a nadie, conduje hasta el despacho de Ricardo Solís. Ricardo había sido mi socio en 3 proyectos arquitectónicos hace 20 años. Era arquitecto, pero también abogado especializado en bienes raíces. Un hombre de casi 70 años, con el cabello completamente blanco y unos ojos azules que no perdían detalle. Cuando su secretaria me hizo pasar, Ricardo se levantó de inmediato con una sonrisa enorme. «Elisa, ¿cuántos años sin verte?». Me abrazó con ese afecto genuino que solo los viejos amigos pueden dar. ¿A qué debo el honor? Me senté frente a su escritorio, y entonces, sin poder contenerme más, me quebré. Lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de Fernando. Lloré por la humillación, por la traición, por la rabia contenida durante meses. Ricardo me dejó llorar. No dijo nada. Solo me pasó una caja de pañuelos y esperó. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Cada detalle, cada humillación, cada documento que había encontrado. Le mostré las fotografías en mi celular. Su expresión cambió con cada imagen, de preocupación a incredulidad, de incredulidad a furia contenida. «Esto es falsificación de documentos», dijo finalmente, con voz grave. «Es fraude, intento de despojo, podría ir a la cárcel por esto». «Lo sé», susurré. «¿Rodrigo sabe algo?». Negué con la cabeza. «No lo creo. Él está cegado. Cree que ella lo ama».
Ricardo se reclinó en su silla, mirándome con esos ojos que habían visto demasiadas cosas en su carrera. Elisa, necesitas actuar rápido. Si ella ya está contactando notarios, si ya tiene documentos falsificados, está más cerca de lo que crees de lograr su objetivo. ¿Qué hago? Primero, vamos a ir a esa notaría. Vamos a hablar con el licenciado Carmona y a dejar claro que tú nunca has otorgado ningún poder. Eso invalidará cualquier trámite que ella intente hacer. ¿Y después? Después, hizo una pausa. Después necesitas decidir qué tan lejos quieres llegar, porque esto no se arregla con una conversación. Esto es una batalla legal, y tu hijo va a quedar en medio. Esas palabras me cayeron como piedras en el estómago. Mi hijo, mi único hijo. Necesito pensar, dije. Piénsalo rápido. Cada día que pasa, ella tiene más tiempo de completar su plan. Salí de su oficina con la cabeza dando vueltas. Pero antes de irme a casa, hice algo más. Conduje hasta la notaría 186. Era un edificio pequeño en la colonia Roma. Segundo piso, placa dorada en la puerta. Lic. Humberto Carmona Soto, notario público. Respiré hondo y entré. La recepcionista me recibió con una sonrisa profesional. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito hablar con el licenciado Carmona. Es urgente. ¿Tiene cita? No, pero es sobre un poder notarial que supuestamente otorgué y que jamás he firmado. La sonrisa se desvaneció. Un momento, por favor. Desapareció en una oficina interior. Minutos después, salió un hombre de unos 50 años, traje impecable, expresión seria. Señora Montero, pase por favor. Me condujo a su oficina. Cerró la puerta. Dígame qué sucede. Le expliqué todo. Le mostré las fotografías. Le mostré mi identificación actual. Su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. Señora, dijo finalmente, yo nunca he tramitado ningún poder a su nombre. Nunca he recibido documentos suyos. Me quedé helada. ¿Qué? El logotipo en ese sobre es el de mi notaría, sí. Pero esos documentos son falsos. Alguien los elaboró usando mi membrete, mi sello, mi firma, todo falsificado. El mundo se detuvo. ¿Está seguro? Completamente. Y esto es gravísimo. No solo están intentando despojarla de su propiedad, están involucrando a mi notaría en un fraude. Se levantó, caminando de un lado a otro. Necesito hacer una denuncia formal. Y usted también. ¿Denuncia? Ante el Ministerio Público. Esto es un delito federal, señora Montero. Falsificación de documentos públicos, uso de sellos oficiales falsos, fraude en grado de tentativa. La persona responsable de esto puede enfrentar entre 4 y 12 años de prisión. Sentí que me mareaba. 12 años. Vanessa podría ir a prisión por 12 años. Y Rodrigo, Dios, Rodrigo quedaría destrozado. Necesito tiempo, susurré, para hablar con mi hijo primero. El notario me miró con compasión. Lo entiendo, pero no tarde demasiado. Estos criminales no suelen detenerse con el primer intento. Si este plan falla, intentarán otro, y otro, hasta que logren su objetivo. Salí de ahí con las piernas temblorosas. Me senté en mi coche durante no sé cuánto tiempo, incapaz de arrancar, incapaz de moverme. Vanessa no era solo una oportunista, no era solo una aprovechada, era una criminal, una delincuente profesional que había escogido a mi familia como su próxima víctima. Y mi hijo dormía cada noche al lado de esa mujer sin tener idea de quién era realmente. Arranqué el coche. Conduje de regreso a casa con el piloto automático. Cuando llegué, ya había oscurecido. Las luces de la sala estaban encendidas. Podía escuchar la televisión. Entré con cuidado. Vanessa y Rodrigo estaban en el sofá, viendo una película, compartiendo una manta, comiendo palomitas. Una estampa perfecta de pareja feliz. Vanessa me vio y sonrió. Esa sonrisa que ahora reconocía como lo que era, una máscara. Suegra, ¿quiere palomitas? Hice extra.
Mi voz salió sorprendentemente tranquila. No, gracias. Voy a subir a descansar. Que duerma bien, dijo Rodrigo sin voltear a verme, con los ojos pegados a la pantalla. Subí las escaleras lentamente. Me encerré en mi habitación. Y ahí, sola, tomé mi celular y marqué el número de Ricardo. Ricardo, dije cuando contestó. Necesito que hagamos algo más. Necesito investigar a Vanessa Quiroga. Todo sobre ella. ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho antes? Si tiene antecedentes. ¿Sospechas que no es la primera vez? Sospecho que mi hijo y yo somos solo sus últimas víctimas. Hubo una pausa del otro lado. Lo haré. Tengo un contacto que puede ayudarnos. Pero Elisa, prepárate para lo que podamos encontrar. Ya estoy preparada, mentí, porque en realidad no tenía idea de lo que estaba por descubrir, ni de cuán profundo era el abismo en el que Vanessa había arrastrado a mi familia. 3 días después, Ricardo me llamó. Elisa, necesito que vengas a mi oficina. Ya. Su voz sonaba tensa, casi urgente. ¿Encontraste algo? No por teléfono. Ven ahora. Colgó antes de que pudiera responder. Le dije a Vanessa que iba al médico. Ella apenas levantó la vista de su celular. Que le vaya bien, suegra. El trayecto hasta el despacho de Ricardo se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo, cada vuelta, cada minuto parecía arrastrarse como melaza. Cuando finalmente llegué, Ricardo me estaba esperando. Su expresión era grave, más grave de lo que nunca lo había visto. Siéntate, dijo, cerrando la puerta de su oficina. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa, manila, llena hasta reventar. Mi contacto es investigador privado, comenzó Ricardo. Le di el nombre completo de Vanessa Quiroga Sánchez y le pedí que revisara todo. Antecedentes penales, historial crediticio, redes sociales, todo. Se quedó callado un momento, como si estuviera decidiendo cómo decir lo que venía. Ricardo, me estás asustando. Debería asustarte. Abrió la carpeta. Elisa, Vanessa Quiroga no es quien dice ser. Mi corazón se detuvo. Para empezar, continuó, sacando documentos. Su nombre completo es Vanessa Quiroga Sánchez, 34 años, nacida en Monterrey. Pero hay algo que Rodrigo definitivamente no sabe. Puso un documento frente a mí, un acta de matrimonio. Vanessa está casada. El mundo se inclinó. ¿Qué? Casada legalmente con un hombre llamado Javier Ruiz Mendoza desde hace 8 años. Nunca se divorciaron. El matrimonio sigue vigente. Leí el acta con manos temblorosas. Ahí estaba su nombre, su firma. Fecha, 14 de marzo de 2017. Eso significa, mi voz se quebró, que su relación con Rodrigo es legalmente inválida. Si se casaran mañana, sería bigamia. Un delito. Ricardo sacó más papeles. Pero hay más. Mucho más. Me mostró un reporte policial. Monterrey, Nuevo León, 2019. Vanessa fue denunciada por una mujer llamada Patricia Osorio. La acusación: fraude y despojo. Vanessa vivía con el hijo de Patricia. Convenció a la familia de que necesitaba ayuda. Y en el transcurso de 6 meses intentó quedarse con un terreno familiar valuado en 3 millones de pesos. Sentí náuseas. La denuncia se retiró porque llegaron a un acuerdo extrajudicial. La familia le pagó 200,000 pesos para que se fuera y nunca volviera. Ricardo pasó a otro documento, pero no terminó ahí. En 2021, en Guadalajara, otra denuncia. Esta vez de un hombre de 60 años llamado Miguel Ángel Torres. Vanessa se hizo su novia, se mudó a su casa y en menos de un año había vaciado su cuenta bancaria. 400,000 pesos. Más papeles, más denuncias, más víctimas. En 2022, en Querétaro, una familia entera los convenció de que era agente de bienes raíces. Les sacó 350,000 pesos en anticipo por una casa que nunca existió. Cada documento era un martillazo en mi pecho. Y ahora está aquí, terminó Ricardo. En tu casa,
con tu hijo, siguiendo el mismo patrón que ha usado durante años. No podía respirar. Literalmente, no podía meter aire a mis pulmones. Rodrigo. Fue todo lo que pude decir. Rodrigo está con una estafadora profesional, una depredadora que escoge víctimas vulnerables y las sangra hasta dejarlas sin nada. Ricardo se inclinó hacia adelante. Elisa, esta mujer es peligrosa. No solo está intentando robarte tu casa, es lo que hace. Es su modo de vida. ¿Y el marido, Javier Ruiz? Lo rastreamos. Vive en Monterrey. Trabaja como mecánico. Cuando mi investigador habló con él, nos dijo que Vanessa desapareció hace 3 años sin decir nada. Se llevó dinero, joyas, documentos. Él la buscó por meses, pero eventualmente se rindió. Nunca tramitó el divorcio porque, en sus palabras, ¿para qué gastar en abogados por alguien que ojalá nunca vuelva a ver? Puso una fotografía sobre el escritorio. Un hombre de unos 40 años, moreno, con overol de mecánico, parado frente a un taller. Está dispuesto a declarar si es necesario, a confirmar que su matrimonio sigue vigente. Me recliné en la silla, sintiendo que todo mi cuerpo pesaba toneladas. Necesito decirle a Rodrigo. Elisa, piénsalo bien. Cuando le digas esto a tu hijo, su mundo se va a derrumbar. Necesitas estar preparada para eso. ¿Y qué se supone que haga? ¿Dejar que esa mujer siga manipulándolo? ¿Que termine de arruinarlo? No, pero necesitas un plan, porque cuando Vanessa descubra que la descubriste, puede ponerse peligrosa. Ya lo es. Ricardo asintió. Por eso debemos actuar con inteligencia, con estrategia. Cerró la carpeta. Voy a preparar toda la documentación legal. Vamos a presentar una denuncia formal. Falsificación, fraude, intento de despojo. Pero mientras tanto, tú necesitas mantener la calma en casa. No dejes que sospeche. No sé si pueda. Tienes que poder. Porque si se asusta, si cree que está acorralada, no sabemos de qué es capaz. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo, sintiendo que cargaba no papel, sino plomo líquido. Conduje a casa en un trance. Mi mente repetía las imágenes de todas esas denuncias, todas esas víctimas, todas esas familias destruidas, y ahora era nuestra. Cuando llegué, la casa estaba en silencio, demasiado silencio. Subí las escaleras y ahí fue cuando lo escuché. Voces, saliendo de la habitación de Rodrigo, Vanessa y él, discutiendo. Me acerqué sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. No puedes seguir así, Rodrigo, decía Vanessa con voz frustrada. Tu mamá nos está asfixiando. No empieces, por favor. Que no empiece. Vivimos en su casa, comemos de su comida, todo es suyo. ¿Hasta cuándo? ¿Vamos a depender de ella toda la vida? Estoy buscando trabajo, Vanessa. Apenas tuve una entrevista la semana pasada. ¿Y mientras qué? ¿Seguimos aquí como dos arrimados? ¿Como si fuéramos adolescentes viviendo con mami? Hubo un silencio. ¿Qué quieres que haga? La voz de Rodrigo sonaba cansada, derrotada. Quiero que seas hombre, Rodrigo, que le pongas límites. Que le digas que esta casa puede ser nuestra si nos la heredara en vida. Que de todos modos es para ti cuando ella, ya sabes, cuando ella muera. No lo dijo, pero ahí estaba. No voy a pedirle eso, respondió Rodrigo. Pues entonces nunca vamos a tener nada propio, nunca vamos a ser independientes. Una pausa. A veces pienso que amas más a tu mamá que a mí. No digas eso. Es la verdad. Siempre la defiendes, siempre tomas su lado. ¿Qué hay de nosotros, Rodrigo? ¿Qué hay de nuestro futuro? No pude seguir escuchando. Retrocedí en silencio, entré a mi habitación, cerré la puerta con seguro. Me senté en el borde de la cama. La carpeta seguía en mis manos. Y entonces, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue un quiebre dramático, fue silencioso, como el sonido de una rama que se parte bajo demasiado peso.
Durante 2 años había aguantado, había callado, había sido comprensiva. Había permitido que me trataran como un estorbo en mi propia casa porque no quería ser la suegra difícil, porque no quería perder a mi hijo, pero ya lo había perdido. Lo había perdido el día que eligió creerle a ella en lugar de creerme a mí. Lo había perdido el día que me vio comer sola en el desayunador y no dijo nada. Lo había perdido el día que dejó que ella me llamara suegra con ese tono condescendiente y él solo sonrió. Abrí la carpeta otra vez, miré todas esas denuncias, todas esas víctimas, y tomé una decisión. No iba a ser una víctima más. No iba a terminar como esas personas, despojadas, humilladas, destruidas. Si Vanessa quería guerra, iba a tener guerra, pero iba a ser en mis términos, en mi campo de batalla. Y ella no tenía idea de con quién se había metido, porque yo era Elisa Montero, la mujer que construyó una casa con sus propias manos, la mujer que sobrevivió a la muerte de su esposo, la mujer que levantó a su hijo sola, y las mujeres como yo no nos rendimos, nos levantamos. Esa noche no bajé a cenar. Me quedé en mi habitación planeando cada movimiento, cada paso, cada jugada, porque Vanessa estaba a punto de descubrir algo que ninguna de sus otras víctimas le había enseñado: que las leonas viejas son las más peligrosas. A la mañana siguiente, bajé a desayunar con una sonrisa. Una sonrisa que me costó ensayar frente al espejo durante 20 minutos. Pero necesitaba que fuera perfecta, creíble. Vanessa levantó la vista de su celular cuando entré a la cocina. Sus ojos me escanearon con desconfianza. «Buenos días», dije con voz alegre. Demasiado alegre para alguien que había pasado la noche sin dormir. «Buenos días, suegra». Su respuesta fue cautelosa. Me serví café. Me senté en la mesa, y entonces dejé caer la bomba que había preparado. «Estuve pensando», dije, removiendo el azúcar lentamente, «en lo que dijiste el otro día, sobre la casa». Vanessa se tensó inmediatamente. «Yo no quise ofenderla, suegra». «No me ofendiste». Tomé un sorbo de café. «Tenías razón. Esta casa es muy grande para mí sola, y ustedes llevan ya 2 años aquí. Tal vez es momento de hacer algunos cambios». Los ojos de Vanessa se iluminaron como los de un tiburón que huele sangre. ¿Cambios? Estoy vieja, Vanessa, cansada. A mi edad, mantener una propiedad de este tamaño es agotador. Suspiré teatralmente. Tal vez sería bueno considerar vender, o hacer algo diferente con ella. Podía ver las ruedas girando en su cerveza, los cálculos, las posibilidades. «Bueno», dijo tratando de sonar casual, «si necesita ayuda con eso, Rodrigo y yo podemos apoyarla. Buscar opciones, hablar con agentes». «Sí, tal vez». Dejé mi taza sobre la mesa. «Pero no quiero apresurarme. Necesito pensarlo bien». Me levanté, dejándola con la duda, con el anzuelo puesto, pero sin morder completamente. Perfecto. Esa misma tarde, mientras Vanessa salía con sus amigas y Rodrigo estaba en otra entrevista, hice mi verdadero movimiento. Llamé a Ricardo. «Necesito que investigues algo más», le dije. «Quiero saber exactamente cuánto dinero ha gastado Vanessa en los últimos 2 años. Cada compra grande, cada pago, todo». «¿Para qué?» «Porque si está endeudada con casi 900,000 pesos, ese dinero salió de algún lado, y quiero saber de dónde». Ricardo hizo silencio. «¿Crees que te está robando?» «Creo que necesito saberlo». 2 días después, tenía mi respuesta. Ricardo llegó a mi casa un jueves por la tarde, cuando sabía que estaría sola. Trajo otra carpeta, esta más delgada, pero igual de devastadora. Encontramos movimientos en las tarjetas de crédito de Vanessa que corresponden con fechas específicas, dijo, mostrándome estados de cuenta. «Mira estas compras, muebles por 42,000 pesos, ropa por 23,000, una televisión de 55,000, joyas por 18,000. Todo lo que ha traído a esta casa», murmuré. «Exacto. Pero aquí está lo interesante». Señaló fechas específicas.
Estos pagos se hicieron 1 o 2 días después de que tú hicieras retiros en efectivo de tu cuenta. Me quedé helada. ¿Cómo sabes cuándo hago retiros? Porque mi investigador habló con el gerente de tu banco. Como es un asunto de posible fraude, accedió a revisar tu historial y encontramos un patrón. Me mostró una lista, fechas de retiros de mi cuenta y fechas de compras de Vanessa, casi siempre con diferencia de 1 o 2 días. Elisa, ¿dónde guardas tu dinero en efectivo? Mi sangre se congeló. En una caja de seguridad, en mi closet. ¿Vanessa sabe dónde está? Yo no lo creo. Está escondida detrás de unas cajas. Ricardo me miró con esos ojos que ya conocía, los que decían, estás en más problemas de los que crees. Revísala, ahora. Subimos juntos a mi habitación. Abrí el closet, moví las cajas. Saqué la caja de seguridad metálica que había comprado hace años. La abrí con la llave que siempre llevaba en mi cartera. Adentro debía haber 150,000 pesos, ahorros de toda mi vida, dinero que guardaba para emergencias. Conté los billetes con manos temblorosas. 73,000 pesos. Faltaban 77,000 pesos. No puede ser, susurré. Yo cerré con llave. Siempre cierro con llave. Ricardo levantó la caja de seguridad, la examinó, y entonces señaló las marcas diminutas alrededor de la cerradura. La forzaron, probablemente con una ganzúa o una herramienta delgada. Y luego volvieron a cerrarla para que no notaras nada. Me senté en la cama. Las piernas no me sostenían. Me está robando, dije en voz alta. No solo está planeando venderme la casa, me está robando el dinero directamente. Sí, y esto es suficiente para añadir robo a las acusaciones. Ricardo se sentó a mi lado. Elisa, ya tenemos evidencia de todo. Falsificación de documentos, intento de fraude, robo. Es momento de actuar. Todavía no. Me miró sorprendido. ¿Qué? Todavía no, repetí, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía como acero. Porque si la denuncio ahora, ella va a decir que no sabía nada, que fue un malentendido, que yo le di permiso, va a llorar, va a actuar como víctima, y Rodrigo la va a defender. Entonces, ¿qué propones? Propongo que le demos más cuerda, que la dejemos creer que su plan está funcionando, y cuando esté más confiada, cuando crea que ya ganó, hice una pausa. Entonces cerramos la trampa. Ricardo me estudió durante un largo momento. ¿Estás segura? Completamente. Esto requiere que actúes, que finjas, que le sigas el juego. Lo sé. Y que estés dispuesta a que Rodrigo vea cosas que van a romperlo. Esa frase dolió, pero asentí. Es la única forma de que vea la verdad. Ricardo sacó su teléfono. Está bien, entonces vamos a hacerlo bien. Mi investigador va a instalar cámaras de seguridad ocultas en tu casa. ¿Cámaras? Diminutas, en lugares estratégicos. Sala, cocina, tu habitación. Vamos a grabar cada movimiento que haga Vanessa, cada conversación, cada intento de robo o manipulación. ¿Eso es legal? ¿En tu propia casa, grabando a alguien que está cometiendo delitos contra ti? Completamente legal, y será evidencia irrefutable. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el jardín donde Fernando y yo plantamos el limonero cuando Rodrigo nació. Ese árbol ahora era enorme, con ramas que daban sombra a medio jardín. Hazlo, dije sin voltear. Instala las cámaras, graba todo. ¿Y qué vas a hacer tú? Me volví hacia él. Voy a darle el mayor regalo que un estafador puede recibir. ¿Qué regalo? Una víctima aparentemente débil que está a punto de cometer un error enorme. Los siguientes días fueron de actuación pura. Me convertí en la anciana confundida que Vanessa siempre había querido que fuera. Empecé a olvidar cosas, nombres, fechas, dónde dejaba mis llaves. ¡Ay! Se me olvida todo, decía con risita nerviosa cuando Vanessa me miraba. La veía anotar mentalmente cada olvido. Empecé a dejar documentos accidentalmente sobre mi escritorio, papeles del banco,
estados de cuenta, el testamento viejo donde dejaba todo a Rodrigo. Una tarde la escuché entrar a mi habitación mientras yo estaba en el jardín. Las cámaras que Ricardo había instalado grababan todo. Esa noche revisé la grabación en mi laptop. Ahí estaba Vanessa, entrando a mi habitación, buscando entre mis cajones, fotografiando mis documentos con su celular. Sentí asco, pero también satisfacción, porque cada segundo de ese video era evidencia. Seguí con mi actuación. Empecé a hacer comentarios sobre lo cansada que estaba de lidiar con papeles y trámites. «Ay, Vanessa», le dije una tarde mientras ella fingía ayudarme a organizar documentos. «A veces pienso que debería simplemente dar poderes generales a Rodrigo, para que él maneje todo. Yo ya estoy muy vieja para estas cosas». Sus ojos brillaron. «No es mala idea, suegra. Así usted se puede despreocupar». «Sí, tal vez». Dejé la frase en el aire. Ese mismo día, la cámara de la sala grabó una conversación entre Vanessa y alguien por teléfono. «Sí, la vieja está cediendo. Dale una semana más y voy a tener los poderes». «No, el hijo es un inútil. Hace lo que yo le digo. 4.800.000. Ya te dije». «Sí, mismo plan que en Querétaro, pero esta vez no va a fallar». Ricardo tenía razón. Esto era lo que hacía. Su modus operandi perfeccionado con los años. Pero había algo más que necesitaba saber. Algo que me molestaba como una espina clavada. «Ricardo», le dije por teléfono esa noche, «necesito que investigues una cosa más. Dime, el marido de Vanessa, Javier Ruiz, quiero que vayas a verlo personalmente, que le muestres fotos de Rodrigo. Quiero saber si Vanessa le ha hablado de nosotros». «¿Para qué?». «Porque tengo una corazonada». 3 días después, Ricardo volvió con información que me dejó sin palabras. «Hablé con Javier Ruiz», dijo. «Le mostré fotos de Rodrigo. ¿Y sabes qué me dijo?». Negué con la cabeza. Que Vanessa lo contactó hace 2 meses, que le pidió dinero prestado. 50,000 pesos. Le dijo que tenía una oportunidad de inversión. ¿Se los dio? No, pero le dijo algo más interesante. Vanessa se burló de Rodrigo. Le dijo textualmente que había encontrado un tonto con casa propia y una vieja que está en las últimas, que en unos meses tendría dinero suficiente para desaparecer otra vez. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No por mí. Ya sabía quién era Vanessa, sino por Rodrigo, mi hijo, el hombre que trabajaba 18 horas al día enviando currículums, que se desvelaba preocupado por su futuro, que amaba a esa mujer con cada fibra de su ser. Era solo un tonto para ella. Una herramienta. Un medio para un fin. «Javier está dispuesto a declarar», continuó Ricardo, «a testificar sobre todo lo que Vanessa le dijo y a confirmar que su matrimonio sigue vigente». «Bien», dije con voz más fría de lo que había sonado nunca, «porque ya casi es momento». ¿Momento de qué? De cerrar la trampa. Esa noche me senté frente a mi laptop y revisé todo lo que habíamos recopilado. Videos de Vanessa robándome. Videos de sus conversaciones telefónicas planeando el fraude. Documentos falsificados. Evidencia de su matrimonio vigente. Testimonios de víctimas anteriores. Declaraciones del notario. Estados de cuenta bancarios. Era suficiente, más que suficiente, pero faltaba algo. Faltaba el momento perfecto, el golpe final que haría que todo cayera como dominó. Y entonces tuve una idea que Ricardo llamó arriesgada y potencialmente explosiva. Pero yo la llamé justicia poética. El plan era simple en teoría, brutal en ejecución. Iba a darle a Vanessa exactamente lo que quería. Una víctima débil, confundida, lista para ser manipulada hasta el final. Y luego, cuando ella creyera que había ganado, le iba a mostrar quién había estado jugando con quién todo este tiempo. Pero para que funcionara, necesitaba actuar mejor que nunca. «Ricardo», le dije cuando nos reunimos en un café lejos de mi casa, «necesito que contactes al comprador, ese ingeniero Maldonado que Vanessa trajo a la casa». «¿Para qué?».
para decirle que la propietaria está interesada en vender, que se comunique directamente con Vanessa para coordinar una segunda visita. Ricardo frunció el ceño. ¿Le vas a dar más munición? Le voy a dar toda la cuerda del mundo, y cuando esté completamente enredada en ella, voy a jalar. Entendió inmediatamente. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Eres más astuta de lo que recordaba, Elisa. La vida me enseñó a hacerlo. El ingeniero Maldonado contactó a Vanessa 2 días después. Yo escuché toda la conversación desde mi habitación, gracias a las cámaras ocultas que habían instalado. Señora Quiroga, me comunicó con usted el licenciado Solís. Me dijo que la propietaria está lista para avanzar con la venta. La voz de Vanessa prácticamente cantaba de emoción. Sí, así es. Mi suegra finalmente entendió que es lo mejor para todos. Perfecto. ¿Podríamos coordinar una segunda visita? Esta vez me gustaría traer a mi arquitecto para revisar las estructuras. Por supuesto. ¿Qué tal el próximo viernes? En la tarde, cuando mi suegra esté más descansada. Código para cuando esté más confundida. Excelente. Nos vemos el viernes a las 4. Cuando Vanessa colgó, la escuché gritar de emoción. Después marcó otro número. Amor, funcionó. El comprador quiere volver a ver la casa. No, tu mamá está completamente de acuerdo. Te digo que ya está cediendo. Solo necesito que tú también la convenzas, ¿sí? Háblale bonito, dile que es por nuestro bien. Mi hijo. Mi propio hijo siendo usado como herramienta final de manipulación. Esa noche, Rodrigo entró a mi habitación. Tocó suavemente antes de pasar. Mamá, ¿puedo hablar contigo? Claro, hijo. Cerré el libro que fingía leer. Siéntate. Se sentó en el borde de mi cama, con esa postura encorvada que tenía cuando algo lo preocupaba. Vanessa me contó que estás considerando vender la casa. Ah, sí. Suspiré teatralmente. Estoy cansada, Rodrigo. Esta casa es demasiado para mí, y ustedes necesitan hacer su vida. Mamá, no tienes que hacer esto por nosotros. Pero quiero hacerlo. Le tomé la mano. Estaba fría. Eres mi único hijo. Quiero verte feliz, establecido. Y si vender esta casa les da a ti y a Vanessa la oportunidad de empezar bien. Vi el conflicto en sus ojos. Parte de él sabía que esto estaba mal. Pero otra parte, la parte que amaba a Vanessa, la parte que quería creerle, ganaba la batalla. ¿Estás segura, mamá? Completamente. Mentira. Solo prométeme algo. Lo que sea. Que cuidarás el dinero, que no lo desperdiciarán, que construirán algo bueno con él. Rodrigo me abrazó. Te prometo que sí, mamá. Te prometo que vamos a hacer esto bien. Cuando salió de mi habitación, tuve que morderme el labio hasta sangrar para no llorar. Porque mi hijo, mi bueno e ingenuo hijo, no tenía idea de que estaba siendo la última pieza del fraude. Los días siguientes fueron de teatro puro. Empecé a actuar como si estuviera en las primeras etapas de demencia senil. Me confundía en conversaciones, olvidaba nombres, repetía preguntas. Una tarde, mientras Vanessa y yo estábamos solas en la cocina, dejé caer la bomba perfecta. Vanessa, dije con voz temblorosa, necesito que me ayudes con algo. Claro, suegra, dígame. Es que hay tantos papeles, tantas cosas que firmar. El banco me llamó ayer y no entendí nada de lo que me dijeron. Me llevé la mano a la cabeza. A veces siento que mi cabeza ya no funciona como antes. Vanessa se acercó con esa falsa compasión que había perfeccionado. No se preocupe, suegra. Para eso estamos Rodrigo y yo. Para ayudarla. ¿De verdad? La miré con ojos llorosos. Porque he estado pensando, tal vez debería darte un poder, para que tú manejes las cosas. Tú eres más joven, entiendes mejor todas esas cosas modernas. Los ojos de Vanessa se iluminaron como si fuera Navidad. Si usted lo considera necesario, suegra, con gusto la apoyo. Es que no quiero ser una carga para nadie. Nunca sería una carga. Me tomó las manos, manos frías, calculadoras. Déjeme ayudarla.
Vamos a ir juntas a la notaría. Vamos a arreglar todo bien, con papeles legales, para que usted esté tranquila. ¿Harías eso por mí? Por supuesto, suegra. Somos familia. Familia. La palabra me supo a veneno en la boca. Entonces mañana vamos, dije. Vamos a arreglar todo. Esa noche llamé a Ricardo. Mañana va a intentar llevarme a una notaría. ¿A cuál? No lo sé, pero apuesto a que no será una real, o será algún notario corrupto que trabaje con ella. ¿Vas a ir? Voy a ir, y tú vas a seguirnos. Elisa, esto es peligroso. Lo sé, pero necesito evidencia de ella intentando concretar el fraude. Necesito que quede grabado, documentado, irrefutable. Hubo una pausa. Está bien, pero vas a llevar un grabador oculto y voy a estar a media cuadra en todo momento. A la mañana siguiente, Vanessa estaba radiante. Suegra, qué bueno que despertó. Ya hice cita en la notaría para las 11. ¿Tan rápido? Es que el notario es muy solicitado. Tuvimos suerte de que tuviera un espacio disponible. Claro, porque probablemente no era un notario real. Me vestí lentamente, actuando cada movimiento como si me costara trabajo. Ricardo me había dado un pequeño dispositivo que parecía un broche decorativo, pero que en realidad era una cámara y grabador de audio. ¿Me veo bien?, le pregunté a Vanessa, señalando el broche en mi blusa. Se ve hermosa, suegra. No tenía idea de que estaba grabando su propia sentencia. Subimos al coche de Vanessa, un compacto rojo que había comprado en oferta meses atrás. Conducía con esa sonrisa de gato que acaba de atrapar un ratón. Va a ver, suegra. Después de hoy todo va a ser más fácil. Ya no va a tener que preocuparse por nada. Gracias, hija. Usé esa palabra intencionalmente. No sé qué haría sin ti. La notaría quedaba en una colonia que no conocía. Un edificio viejo, con pintura descascarada. Nada que ver con las notarías profesionales que yo conocía. Subimos al segundo piso. La placa en la puerta decía: Lic. Armando Beltrán, Notario Público 243. Entramos a una oficina pequeña, mal iluminada, con ese olor a humedad de los lugares que no reciben mantenimiento. Un hombre de unos 50 años, barrigón, con traje barato, nos recibió con una sonrisa aceitosa. Señora Montero, qué gusto. Pase, pase. Me indicó una silla frente a su escritorio. Vanessa se sentó a mi lado, tomándome del brazo como si fuera una niña que necesita guía. Bueno, comenzó el supuesto notario. Entiendo que desea otorgar un poder general a la señorita Quiroga. Así es, dije con voz débil. Ya estoy muy cansada, necesito ayuda. Perfecto. Aquí tengo el documento ya preparado. Sacó unos papeles. Solo necesito que lo lea y firme. Me pasó el documento. Empecé a leerlo lentamente, entrecerrando los ojos como si me costara trabajo. Era exactamente lo que esperaba, un poder amplísimo que le daba a Vanessa control total sobre todos mis bienes. Vender, hipotecar, disponer, todo. ¿Ya está listo?, pregunté con voz confundida. Pero si acabamos de llegar, es que la señorita Quiroga me envió toda la información por anticipado, explicó el falso notario, para agilizar el trámite. Usted sabe, a su edad es mejor no cansarla con tantas vueltas. A mi edad. Muy considerada, murmuré. Vanessa me apretó el brazo. Firme aquí, suegra, y aquí, y aquí. Tomé la pluma, la acerqué al papel, y entonces me detuve. ¿Sabe qué?, dije, dejando la pluma sobre el escritorio. Creo que mejor lo pienso un poco más. El ambiente en la oficina cambió inmediatamente. ¿Perdón?, dijo Vanessa con voz tensa. Es que es una decisión muy grande. Tal vez debería consultarlo con Rodrigo primero. Pero si ya habló con Rodrigo, suegra, él está de acuerdo. ¿Ah, sí? ¿Cuándo hablé con él? Fingí confusión. No me acuerdo. Anoche, suegra. ¿Ya lo olvidó? Su voz empezaba a sonar irritada. El notario falso intervino. Señora Montero, yo le recomiendo que firme hoy. Estos trámites son complicados de reagendar. Pero es que no estoy segura. Me llevé las manos a la cabeza.
Mi cabeza está confundida hoy. Tal vez otro día... ¡No! Vanessa casi gritó. Se recompuso inmediatamente. Digo, suegra, ya estamos aquí. El licenciado nos hizo el favor de recibirnos. Solo tome la pluma y firme. Es por su bien. ¿Por mi bien? La miré directamente a los ojos, y por primera vez en semanas, dejé que viera algo real en mi mirada, algo duro, algo peligroso. ¿O por el tuyo? Se quedó pálida. El notario falso intentó intervenir de nuevo, pero yo ya estaba de pie. ¿Saben qué? Creo que mejor me voy. No me siento bien. Suegra, espere. Dije que me voy. Mi voz salió más firme de lo que había sonado en semanas. Caminé hacia la puerta. Vanessa me siguió, tratando de detenerme, pero yo ya estaba en el pasillo. Bajé las escaleras lo más rápido que pude. Escuché a Vanessa detrás de mí, llamándome, pero no me detuve. Salí a la calle. Y ahí estaba Ricardo, esperándome en su coche a media cuadra, exactamente como habíamos planeado. Me subí rápidamente. «Arranca». Él obedeció sin hacer preguntas. Miré por el espejo lateral. Vanessa había salido a la calle, buscándome con la mirada, con el celular en la mano, con esa expresión de pánico mal disimulado. «¿Lo grabaste todo?», preguntó Ricardo. Toqué el broche en mi blusa, cada palabra. «Entonces ya casi es hora». «Sí», dije, sintiendo cómo mi corazón latía fuerte pero firme. Ya casi es hora de que Vanessa conozca a la verdadera Elisa Montero. Pasaron 3 días. 3 días en los que Vanessa intentó acercarse como si nada hubiera pasado. 3 días de sonrisas forzadas y preguntas disfrazadas de preocupación. «Suegra, ¿se siente bien? Ese día en la notaría se veía muy alterada». «Estoy perfectamente», respondía yo con voz neutra. No le di explicaciones, no le di paz, solo le di silencio. Y el silencio, descubrí, era el arma más poderosa de todas. La veía retorcerse. Veía cómo su mente trabajaba, tratando de entender qué había salido mal, si yo sospechaba algo, si debía cambiar de estrategia. Pero no sabía que ya era demasiado tarde. El miércoles por la tarde, mientras Vanessa estaba en la sala hablando por teléfono en voz baja, yo estaba en mi habitación coordinando el movimiento final. «Ricardo», dije por teléfono, «es momento. Organiza la cena para el viernes». «¿Estás completamente segura? No hay vuelta atrás después de esto». «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». «Está bien. Voy a contactar a todos los involucrados». «¿Javier Ruiz confirmó?» «Confirmó. Va a venir desde Monterrey». «¿Y el ingeniero Maldonado?» «También confirmó, aunque sigue confundido sobre por qué lo estás invitando». «Lo entenderá el viernes». «¿Y Rodrigo? ¿Ya le dijiste?» Esa pregunta me dolió. «No, va a enterarse junto con todos. Necesito que vea todo al mismo tiempo. Es la única forma». Hubo una pausa. «Va a doler, Elisa». «Lo sé, pero el dolor de una verdad es mejor que la comodidad de una mentira». El jueves por la noche, durante la cena, dejé caer el anzuelo final. «Vanessa, Rodrigo», dije mientras comíamos en silencio, «quiero organizar una cena familiar el viernes». Ambos me miraron sorprendidos. «¿Una cena?», preguntó Rodrigo. «Sí, he estado pensando mucho estos días, y creo que es momento de resolver algunas cosas, de hablar sobre el futuro con claridad». Los miré a ambos. «Quiero que invitemos a algunas personas importantes, para tomar decisiones juntos, como familia». Vanessa recuperó su sonrisa inmediatamente. «Me parece perfecto, suegra. ¿A quién quiere invitar?» «A mi abogado, Ricardo Solís, al ingeniero Maldonado, ese comprador que trajiste, al notario que nos asesorará sobre los trámites». Hice una pausa. «Y a algunas otras personas que creo que deben estar presentes». «¿Otras personas?» «Sí, ya los contacté, todos confirmaron». Rodrigo frunció el ceño. «Mamá, ¿quién es más?» «Es sorpresa», sonreí.
pero te prometo que todo va a quedar muy claro el viernes. Vanessa intentó disimular su inquietud, pero la vi. Esa sombra de duda cruzando su rostro. Suena bien, dijo finalmente. Excelente. La cena será a las 7. Vístanse bien. Va a ser una noche memorable. No tenía idea de cuán memorable sería. El viernes amaneció con un cielo despejado. Irónico, considerando la tormenta que estaba por desatarse. Pasé la mañana cocinando. Preparé mole, arroz, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, las recetas que Fernando amaba, las que preparaba en ocasiones especiales. Vanessa me observaba desde la puerta de la cocina con expresión confundida. ¿Necesita ayuda, suegra? No, gracias. Hoy quiero hacerlo yo misma. Pero es mucho trabajo. Me gusta cocinar. Me recuerda a tiempos mejores. A las 5 de la tarde empecé a arreglar el comedor. Saqué la vajilla buena, la de porcelana china que solo usaba en Navidad. Los cubiertos de plata, las copas de cristal, la mesa quedó preciosa, elegante, digna, como un escenario para lo que estaba por venir. A las 6 me di un baño largo. Me puse un vestido azul marino que no usaba desde el funeral de Fernando. Me maquillé con cuidado. Me peiné el cabello en un chongo elegante. Cuando bajé las escaleras, Rodrigo me miró asombrado. «Mamá, te ves hermosa». «Gracias, hijo». Le di un beso en la mejilla. «Hoy es un día importante». Vanessa bajó minutos después. Vestido rojo ajustado, tacones altos, demasiado maquillaje. Se veía como lo que era, una mujer desesperada tratando de impresionar. A las 7 en punto sonó el timbre. «Yo abro», dije. Era Ricardo. Traje impecable, portafolio en mano, expresión seria. «Elisa». Me dio un beso en la mejilla. «¿Lista?» «Lista». Entramos al comedor. Rodrigo y Vanessa ya estaban sentados. Rodrigo, Vanessa ya conocen al licenciado Solís. Ambos saludaron con educación tensa. El timbre sonó de nuevo. Era el ingeniero Maldonado. Se veía confundido pero educado. «Señora Montero, gracias por la invitación, aunque no estoy seguro de entender». «Todo va a quedar claro, ingeniero. Pase, por favor». Lo senté en la mesa. Vanessa lo miraba con expresión cautelosa. El timbre volvió a sonar. Esta vez era el licenciado Carmona, el notario real, el verdadero. «Licenciado, gracias por venir». «Señora Montero», cuando me explicó la situación, no pude negarme. Vanessa había palidecido considerablemente. «Mamá», dijo Rodrigo, «¿qué está pasando?» «Paciencia, hijo». Y entonces llegó el invitado que nadie esperaba. Toqué el timbre yo misma esta vez, y cuando abrí la puerta, ahí estaba él, Javier Ruiz Mendoza, el esposo legal de Vanessa. Un hombre de 42 años, moreno, con el rostro marcado por el sol y el trabajo duro. Traía jeans limpios y una camisa de vestir. Se había arreglado para la ocasión. «Señora Montero», dijo con voz respetuosa. «Javier, gracias por venir desde tan lejos. Es lo menos que puedo hacer». Lo llevé al comedor, y cuando Vanessa lo vio, el color desapareció completamente de su rostro. «¿Javi?», susurró. Rodrigo miró entre ellos, confundido. «¿Quién es este señor, mamá?» «Rodrigo», dije con voz firme, «te presento a Javier Ruiz Mendoza, el esposo de Vanessa». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Qué?». La voz de Rodrigo salió como un chillido. Vanessa se levantó de golpe. «Esto es un malentendido. Yo puedo explicar. Siéntate». Mi voz cortó el aire como un látigo. Algo en mi tono hizo que obedeciera. Me quedé de pie a la cabecera de la mesa. Todos me miraban, pero yo solo tenía ojos para Vanessa. «Esta cena es sobre la verdad», comencé. «Una verdad que ha estado enterrada bajo mentiras durante 2 años». «Mamá, ¿de qué estás hablando?». Rodrigo se veía completamente perdido. «Déjame mostrarte, hijo». Hice una señal a Ricardo. Él sacó su laptop de su portafolio y la colocó sobre la mesa.
La conectó a un pequeño proyector portátil que apuntó hacia la pared blanca del comedor. «Vamos a ver una película», dije. La película de cómo Vanessa Quiroga ha estado destruyendo nuestra familia. Presioné play. La primera imagen que apareció fue un acta de matrimonio, la de Vanessa y Javier. Fecha, 14 de marzo de 2017. Vanessa está casada legalmente, dije. Nunca se divorció. Su relación contigo, Rodrigo, es legalmente inválida. Eres el amante, no el esposo. Rodrigo miraba la pantalla como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. La siguiente imagen. Estados de cuenta bancarios. Las deudas de Vanessa. 890,000 pesos. Esta es la razón por la que está aquí. No por amor, por dinero. Luego, las conversaciones telefónicas grabadas, la voz de Vanessa diciendo «La vieja está cediendo» y «Mismo plan que en Querétaro». Después, los videos de ella entrando a mi habitación, buscando en mis cajones, fotografiando mis documentos. Robando de mi caja fuerte. Me robó 77,000 pesos de mis ahorros. Y finalmente, los documentos falsificados, el poder notarial con mi firma imitada, la carta falsa al notario. Intentó robarme mi casa usando documentos falsificados, falsificación de firma, fraude, despojo. Cada imagen era un golpe, cada documento una puñalada. Rodrigo había dejado de respirar, literalmente. Estaba congelado, con los ojos fijos en la pared, viendo cómo su realidad se desmoronaba pieza por pieza. Vanessa intentó levantarse, pero el licenciado Carmona habló. «Señorita Quiroga, le recomiendo que permanezca sentada. Ya presenté una denuncia formal ante el Ministerio Público. Hay una orden de aprehensión en proceso». Ella se desplomó en su silla. «No», fue todo lo que pudo decir. Me volví hacia Javier. «Señor Ruiz, ¿podría decirnos qué le dijo Vanessa cuando la contactó hace 2 meses?» Javier asintió, mirando a Vanessa con una mezcla de lástima y desprecio. «Me dijo que había encontrado un tonto con casa propia y una vieja que está en las últimas, que pronto tendría dinero suficiente para desaparecer otra vez. Me pidió 50,000 pesos prestados para acelerar el plan». Rodrigo emitió un sonido, algo entre sollozo y grito ahogado. «Rodrigo». Vanessa extendió la mano hacia él, pero él se alejó como si su toque quemara. «No me toques». Su voz temblaba. «No, no te atrevas a tocarme». Me volví hacia el ingeniero Maldonado, quien miraba todo con ojos como platos. «Ingeniero, usted fue contactado por esta mujer para comprar una propiedad que ella no tiene derecho a vender. Los 300,000 pesos que dio de anticipo fueron robados. Ricardo va a ayudarlo a recuperarlos y a presentar su propia denuncia». El ingeniero asentía mecánicamente, todavía en shock. Finalmente me volví hacia Vanessa. Estaba llorando. Lágrimas que corrían por su maquillaje perfecto, creando surcos negros en sus mejillas. «Por favor», suplicaba, yo puedo explicar todo». «No hay nada que explicar». Mi voz era de hielo. «Eres una estafadora profesional, una criminal que ha destruido familias enteras, y pensaste que yo sería tu próxima víctima. Suegra, por favor». «No me llames suegra». Cada palabra salía envenenada. «No eres familia. Nunca lo fuiste. Eres una depredadora que vio debilidad y atacó. Pero cometiste un error». «¿Cuál?». Me incliné hacia ella, mirándola directamente a los ojos. «Asumiste que por tener 68 años estaba acabada, que era débil, indefensa, que podías manipularme y destruirme sin consecuencias». Sonreí, pero no había calidez en esa sonrisa. «Te equivocaste, porque yo construí esta casa con mis propias manos. Sobreviví cosas que te habrían roto en 1000 pedazos. Y no iba a dejar que una criminal de cuarta me quitara todo por lo que he luchado». Me enderecé. «Ricardo, llama a las autoridades». «No». Vanessa se levantó de golpe. «Rodrigo, dile algo, defiéndeme». Todos los ojos se volvieron hacia mi hijo. Rodrigo estaba sentado,
con las manos sobre la mesa, mirándolas como si no fueran suyas. Tenía los ojos rojos, la cara descompuesta. Cuando habló, su voz sonó rota, completamente rota. ¿Algo de lo que dijiste alguna vez fue verdad? Vanessa abrió la boca. La cerró, la abrió de nuevo. Yo sí te amé. Mentira. La palabra salió como un látigo. Todo fue mentira, desde el principio. Se levantó lentamente, caminó hacia ella, y por un momento pensé que iba a abrazarla, a perdonarla, a ser el hombre débil que ella había creído que era. Pero en cambio, se detuvo frente a ella y dijo lo único que importaba. Quiero que salgas de esta casa, ahora. ¡Rodrigo! ¡Ahora! El grito resonó en el comedor. Vanessa retrocedió, tropezando con su silla. Miró alrededor buscando apoyo, pero solo encontró miradas duras, acusadoras. «No tienen derecho», empezó. Pero entonces llegaron las autoridades. 2 agentes del Ministerio Público, una mujer y un hombre. Traían la orden. «¿Vanessa Quiroga Sánchez?» Ella asintió débilmente. «Tiene orden de aprehensión por falsificación de documentos, fraude y robo. Tiene derecho a permanecer en silencio». La esposaron ahí mismo, en mi comedor, sobre el piso de madera que yo había colocado con mis propias manos. Mientras se la llevaban, me miró una última vez. No había súplica en sus ojos, solo odio puro. «Esto no termina aquí», siseó. «Para ti sí», respondí. «Para ti terminó el día que decidiste que Elisa Montero era una víctima fácil». Se la llevaron. La puerta se cerró, y el silencio que quedó fue ensordecedor. Después de que todos se fueron, la casa quedó en silencio. Un silencio diferente al de antes. Este no estaba lleno de tensión ni manipulación. Era un silencio vacío, hueco. Rodrigo seguía sentado en el comedor. No se había movido desde que se llevaron a Vanessa. Solo miraba sus manos sobre la mesa como si buscara respuestas en las líneas de sus palmas. Me senté frente a él. «Hijo, no». Su voz salió quebrada. «No digas nada todavía. Déjame procesar esto». Asentí. Esperé. Los minutos pasaron como horas. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. «¿Cuánto tiempo lo supiste?» «Semanas. Ricardo investigó todo después de que encontré los documentos falsos». «¿Y no me dijiste nada?» «Necesitabas verlo por ti mismo. Si solo te lo hubiera contado, no me habrías creído». Se pasó las manos por la cara. «Tienes razón, no te habría creído, la habría defendido». Una risa amarga escapó de su garganta. «¿Qué clase de idiota soy?» «No eres idiota, fuiste manipulado por una profesional». «Viví con ella 2 años, mamá. Dormí a su lado, le dije que la amaba». Su voz se quebró. «¿Cómo no vi nada?» «Porque el amor nos ciega, y ella era muy buena en lo que hacía». Rodrigo negó con la cabeza. «Te traté mal, permití que te tratara mal. Te vi comer sola y no dije nada. Vi cómo te faltaba al respeto y...» Se le cortó la voz. «¿Cómo puedes siquiera mirarme?» Me levanté, rodeé la mesa, me arrodillé junto a su silla y tomé su rostro entre mis manos. «Porque eres mi hijo. Y los hijos cometen errores, pero también aprenden de ellos. No merezco tu perdón. No es algo que merezcas, es algo que doy porque te amo». Limpié una lágrima de su mejilla. «Pero necesito que entiendas algo, Rodrigo. Esto no puede volver a pasar. Necesito que aprendas a valorar lo que tienes, a respetar a quien te ha dado todo». Asintió, llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto». «Lo sé, hijo. Lo sé». Lo abracé. Y en ese abrazo sentí todo: el dolor, la traición, el perdón, la esperanza. «Voy a compensarte», dijo contra mi hombro. «No sé cómo, pero lo haré». «Ya sé cómo. Me separé de él. Vas a mudarte». Se quedó helado. «¿Qué?»
Saqué un sobre de mi bolsillo. Lo había preparado días antes. Hace años compré un departamento pequeño, una inversión. Está en la colonia del Valle. 2 habitaciones, bien ubicado. Las escrituras están aquí. Puse el sobre frente a él. Es tuyo, pero con condiciones. Mamá, no puedo aceptar. Condición 1. Vas a vivir solo. Vas a aprender quién eres sin depender de nadie. Ni de mí, ni de ninguna mujer. Tragó saliva. Asintió. Condición 2. Vas a trabajar. No importa en qué, pero vas a mantenerte con tu propio esfuerzo. Lo haré. Condición 3. Cada domingo vienes a comer aquí y vamos a reconstruir lo que se rompió, como madre e hijo, como familia real. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿Por qué haces esto? Después de todo, porque eres mi hijo y porque creo en segundas oportunidades. Me levanté. Pero esta es tu única oportunidad, Rodrigo. No habrá una tercera. Tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Vio las escrituras. Gracias, mamá. Juro que no te voy a fallar. Más importante, no te falles a ti mismo. Se quedó esa noche, su última noche en esta casa como residente. A la mañana siguiente, empacó sus cosas. No eran muchas, una maleta, algunas cajas. En la puerta, me abrazó fuerte. Te amo, mamá. Y yo a ti, hijo, siempre. Se fue. Y yo cerré la puerta sabiendo que, por primera vez en 2 años, mi casa volvía a ser mía. Los meses siguientes trajeron paz. Vanessa fue sentenciada a 8 años de prisión, falsificación, fraude, robo. Su historial de víctimas anteriores pesó en la sentencia. El ingeniero Maldonado recuperó su dinero. Incluso me agradeció por exponerla. Javier Ruiz finalmente tramitó el divorcio. Y yo renové mi casa. No la estructura, sino el alma de ella. Pinté paredes. Cambié muebles. Quité todo rastro de Vanessa. Convertí el estudio en un pequeño taller de arquitectura. Empecé a dar clases gratuitas a mujeres mayores que querían aprender diseño. Rodrigo cumplió su palabra. Cada domingo llegaba con flores o pan dulce. Comíamos juntos, conversábamos de verdad. Lentamente, muy lentamente, reconstruimos lo que se había roto. Hoy, mientras escribo esto, sentada en mi jardín, viendo el limonero que Fernando y yo plantamos hace 43 años, entiendo algo fundamental. La verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten. Tu dignidad, tu paz, tu hogar, tu alma. Vanessa intentó quitármelo todo, pero olvidó algo esencial. Las mujeres como yo no nos construimos en días fáciles, nos forjamos en tormentas, y cuando la tormenta pasa, seguimos de pie, más fuertes que antes. Si esta historia te tocó el corazón, déjame saber en los comentarios de dónde nos estás viendo. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto? Dale like, comparte y suscríbete para más historias de vida real que nos recuerdan que nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Porque la dignidad no tiene edad. Y las leonas viejas siempre tienen las garras más afiladas. Fin.